Son las 10:13. Con nosotros está el doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y del equipo de voceros del expresidente Leonel Fernández. Buenos días, Domingo. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes aquí. Qué bueno. Bienvenida, Farideh Raful. Gracias. Qué bueno. Se amplía la democracia aquí, ¿eh? Sí, de manera sesgada, pero se amplía. Sesgada. Sesgada. Su evaluación sobre las actividades que se desarrollaron de manera simultánea en el Gran Santo Domingo. Usted conoce muy bien la dirección del PLD. Me imagino que se ocupó de ver quiénes estaban ahí, quiénes no estaban. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, creo que no hay necesidad de convocar a actos de apoyo al gobierno. No hay necesidad de ello. Los PLDistas y los que suscribimos el liderazgo de Leonel Fernández, aunque se manipula con ello, no es verdad que estamos enfrentando las políticas públicas que ha implementado el gobierno del presidente Danilo Medina. El presidente Leonel Fernández, hasta en escenarios internacionales, reivindica como un todo la obra de gobierno del PLD. Y la actual, de manera específica, la ha destacado hasta en discursos que ha hecho aquí a nivel nacional. Él sí señala algo y nosotros también, siguiendo esos lineamientos, por supuesto. Hay una diferencia ahora mismo, y que quizás ni sea con el presidente Danilo Medina, porque el presidente Danilo Medina, nosotros tenemos la fe, la esperanza de que le va a poner fin a esto, que puede terminar haciéndole mucho daño a la imagen del PLDismo, a la imagen del PLD, a su impronta. Un grupito pretendiendo llevarlo a meter a este país en una tragedia nacional. La reforma constitucional sería una tragedia nacional. Y hay un grupito que, queriendo salvaguardar intereses muy particulares y que no le temen al juicio de la historia, del que ha hablado mi amigo Eury Cabral, cuando le da un consejo público al presidente Danilo Medina. Presidente, todavía tengo la esperanza, dice Eury, de que usted no va a transitar un camino que los que quieren a Danilo de bien y dejan de lado intereses particulares, espurios, contrario al interés noble del pueblo dominicano, le están aconsejando a Danilo, contrario a lo que le piden. Presidente, diga que sí. 4 años después de haber propiciado una reforma que dice un ministro del gobierno, doctor Antonio Isa Conde, en su libro Memoria de un desmemoriado, que fue una operación mercantil de compra y venta de votos. ¿Cuál reforma? La del 15. Memoria de un desmemoriado por Antonio Isa Conde, que además dice, eso nunca deberá volver a repetirse. ¿Usted cree que se intenta volver a repetir eso de nuevo por parte de esa gente que usted dice? Aquí, te respondo, Uli, aquí, en este país, no habría forma de justificar que legisladores que están anunciando de manera viril y firme que se oponen siguiendo la línea del PRM a una modificación, y que me perdone mi amiga Farideh, pero ¿cómo podría justificar mañana Farideh Raful levantar la mano por una reforma a la Constitución para permitirle al presidente Medina que se pueda repostular? No, Farideh Raful nunca va a hacer eso. Nunca. Nunca lo va a hacer. Nunca lo haría. Pero hay gente que lo haría. ¿Tú crees que todo lo del PRM? Voy a explicar esa parte. Porque siempre me preguntan, tengo más de una semana preguntando, porque al ver los números yo digo, bueno, no es posible una reforma. No es posible ahora. Entonces, así es. Pero hay mucha preocupación. Veo la preocupación, los diputados que están con el doctor Leonel Fernández, sí, y veo los diputados que están con el PRM firme en su posición. Siendo así, incluso sí, yo pienso
que lo más conveniente es que lleven la reforma, salgamos de eso, salgamos de eso y ya el camino quede despejado, claro de que no habrá modificación constitucional. Entonces, ¿cuál es el temor? Vamos a ver. O es que no se cree en la firmeza de la gente que dice que está firme. Vamos a ver. La primera palabra que usted utilizó, sí, mi querido amigo, es la mejor. Preocupación. Okay. La segunda la rechazamos. Okay. No es temor. Okay, no, okay. no. Es preocupación. ¿Por qué? Porque el grupito que está metiendo al PLD en un asunto de apoyo al gobierno, cuando los PLDistas, incluyendo los que suscribimos el liderazgo del presidente Fernández, defendemos al gobierno, y solo hay una diferencia, que era la que iba a decir ahorita: respeto a la Constitución. Esa es la única diferencia. La diferencia no es que lo estamos haciendo mal en educación, para nada. La diferencia no es que el 911 no sirve, no es esa. Defendemos al 911. La diferencia no es que la economía se ha deteriorado, no es esa. ¿Y quién dijo que desde el litoral que suscribe el liderazgo de Leonel Fernández se está atacando las políticas públicas del gobierno? Eso es mentira. Eso es una manipulación. ¿Y el es una manipulación? Lo respaldan? No, voy a lo de la preocupación. Claro que lo respaldan porque votan por eso. Voy a lo de la preocupación. Claro. La preocupación es que hay un equipito que, camuflajeando actos reeleccionistas, le está llamando de apoyo al gobierno, que se atreven a poner un rostro por ahí a decir: aquí estamos los verdaderos PLDistas. Oigan, qué ofensa a dirigentes que no estaban ahí. Y es Gonzalo Castillo quien puede decirnos a nosotros, los que construimos el PLD, lo que cuando el PLD no tenía ninguna posibilidad de ser gobierno, estábamos con confianza en Juan Bosch, enfrentando a muchos que atacaban a Bosch. Es Gonzalo Castillo quien puede enrostrarnos a nosotros que allí estaban los verdaderos PLDistas. Eso no es más que una falta de respeto. Eso no es más que un atrevimiento. Pero él es es una de las manos derechas del presidente. Pero eso es otra Medina. cosa. Él es amigo del presidente. Pero es ministro de Obras Públicas desde hace muchos años. Te digo algo. En principio, de las mejores noticias que tuvo ese gobierno. Sí. En principio, en ese periodo 2012-2016. ¿De verdad? Sí. Domingo. Sin duda. No, voy a la preocupación y ahí concluyo. 2012, la preocupación, oigan cuál es. Sí. Que hay un grupito que está dispuesto a delinquir, que está dispuesto a caer en actos criminales. ¿Cómo cuáles? Oigan, ¿por qué? ¿Qué es el soborno, colega abogado? Ok, ya. ¿Qué es el soborno? Es un dolo, claro. Está penado. Claro. Y entonces, penal universal, incluso. Si no tenemos los votos desde el PLD para hacer una reforma, ¿a qué vamos a ir? A lo que dijo Tony Isa. Pero Domingo, hay una preocupación. A sobornar. Pero hay una preocupación. Eso es delinquir. Hay una preocupación. Porque... Esa es la preocupación, Julio. Entonces la preocupación es que hay suficiente... Que no sean tan firmes. Hay suficientes diputados sobornables. Que no sean tan firmes. Yo quiero hacer la pregunta exacta. Porque... Esa es la preocupación, que hay suficientes diputados que son sobornables. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Okay. Lo es. Pero una pregunta. Es una posibilidad. ¿Usted sabe lo que yo puedo decir? ¿Usted sabe lo que yo puedo decir? Que no habrá un solo de los diputados que suscriben el liderazgo de Leonel Fernández que podrán iba mi pregunta. Podrán comprarlo. Pero vamos a ver. Pero vamos a hacer no habrá. Vamos a hacer un cálculo matemático. Sin embargo, pero vamos a hacer un cálculo se está matemático. diciendo, y aquí le doy paso. ¿Cuántos diputados profesora, tiene le doy paso Fernández? ahora. Mire, sin embargo, se está diciendo que hay diputados que pasarán al PRD para tratar de camuflajear el soborno. ¿Pero de qué partido? Del PRM. No, eso no es cierto. Pero se está diciendo. Pero se dicen muchas cosas. Por eso Luis. Se dice también. Por eso Luis y senadores que no son por eso Luis PRM, pero hay senadores que se pasarían también. Va a Washington. Pero eso es una especulación, Domingo. Eso es una especulación. No, lo otro es una especulación. Lo de Luis, que Luis fue a Washington a advertir sobre la posibilidad de que se hagan cosas non santas
Pero vamos para a ver, yo tengo una pregunta, reforma, eso está Julio. ahí. Sí, eso está ahí. Domingo, yo tengo una porque ellos lo han planteado. Vamos a escuchar la pregunta porque, para ir. exacto, yo quiero tratar de entender algo y que la gente comprenda, porque Julio hizo una pregunta muy válida. O sea, ¿cuál es el temor? Vamos a hacer un cálculo matemático. Son 190 diputados. Para hacer una reforma constitucional, primero hay que introducir una ley para posibilitar la convocatoria de la Asamblea, que se podría orgánica, hacer, ¿verdad? Exacto, es orgánica, mayoría calificada. De 190 diputados se necesitaría la mayoría calificada. En este momento, ¿cuántos diputados tiene Leonel Fernández en la Cámara de Diputados? En la franja que está respaldando al presidente Fernández, sí, hay 41 diputados. 41 diputados. Del PLD sí, hay 36. Vamos a ver. O sea, 41 diputados que están... Sí. Hay otros con aliados que se han suscrito. De Leonel más aliados. Está el diputado PRM Botello. Tiene 50 que están muy firmes en la posición de que no van a aprobar eso. Estamos hablando de 80 y pico de diputados. 52. Para la ley poder pasar necesitaría 127 congresistas. No lo tienen. Es imposible. Entonces, la pregunta ahora viene en este contexto. Si se ausentan. Ahora no, lo que pasa sí, bueno, si se ausenta, no se disminuye claro, pero si tú estás firme en un propósito, se supone que los que no van a fallar somos los del PRM, ni tampoco los de la franja de Leonel Fernández y los aliados que no están en la reelección. Ahora, yo hago esta pregunta para que la gente lo entienda, porque la coyuntura del 15 no es la misma de ahora. En el 15 Leonel Fernández apoyó la reforma constitucional. No es cierto. Y el PRD pactó con Danilo Medina. No es cierto. No es... No la apoyó. Leonel no votaron. Los del PRM se abstuvieron. Hubo un acuerdo. Lo del PRM hubo un acuerdo. La única oposición que hubo fue la del PRM. Porque creo que quieren que estar, pero, lo que pasa pero es que seamos me justos y objetivos. No, es que me preocupa el que están presidente tratando... Fernández dio una batalla contra esa reforma. Pero quienes se mantuvieron terminó firmes, en un acuerdo político por la unidad del PLDismo ante un hecho cierto. Y puede hacerlo ahora nuevamente, reforma, ¿no? No en esa dirección. Ah. Habrá un acuerdo. Habrá un acuerdo. O sea, que puede llegar a un acuerdo. Más no para modificar la Constitución. Un miembro del comité central de su partido. Sí. No voy a decir el nombre, pero tiene el mismo apellido de usted. Y es jainero. Bueno, no voy a dar más pistas. No de más pistas. No de más pistas, no de más pistas. Que dice que lo he escuchado hablar de grupúsculo, de grupito varias veces. Que él dice que si así es que usted le llama a la mayoría de su partido. Es decir, que si la mayoría de los miembros del comité central usted considera que son un grupúsculo. No. Que si la mayoría orgánica de su partido adelante. No es a ello que usted se refiere. O no son la mayoría también. Yo hablé muy claro. Pero aclárele eso, porque él entiende que ellos son la mayoría. No, yo hablé muy claro. Tulio debe entender lo siguiente. Usted lo identificó. Nosotros hemos estado señalando que hay un grupo pequeño, económico, que medra en el entorno del presidente Danilo Medina, cuyo PLDismo es incuestionable. Aquí, y aprovecho para decirlo, luego de la derrota del PLD o del robo que fue víctima del PLD en el año 1990, muchos perdieron la fe en el PLD. Cuadros importantes se fueron del PLD. Y cuando la crisis del 1992, abril del 92 en el PLD quedó sin ninguna posibilidad como opción electoral, Danilo Medina, con un grupito pequeño de dirigentes que creímos en el futuro cierto del PLD, Danilo Medina, con esa dirigencia que quedó ahí, a mí que me correspondió por encargo de Bosch recuperar toda la parte laboral del PLD, nos fajamos creyendo en el PLD. Danilo, su PLDismo es incuestionable, aunque ha hecho algunas cosas desde el gobierno que no la comprendemos y que han afectado al PLD. Ahora, ¿a quiénes nos referimos, Tulio? A un grupito que medra, que toma decisiones, y las decisiones que toma son las hegemónicas. El equipo político de tradicionales PLDistas que está en el entorno del presidente Medina va a la saga de ese grupito económico que es determinante, que no defiende ideas,
que no defiende al PLD, ¿Pero a quién usted se que no refiere? defiende ¿A a quién los se refiere? PLDistas, a los que están queriendo meter a Danilo, a conducirlo a una tragedia nacional y a algo que terminaría destruyéndolo a él, mandándolo al zafacón de la historia y haciéndolo pagar un precio muy caro si se mete a reformar la Constitución, porque lo hará para nada, solo para dañar ese grupito que está en eso. Así es que yo no me refiero a los miembros del Comité Central que en una cantidad importante, en una mayoría construida desde el poder, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Cuando dice que para nada, ¿qué quiere decir? Respeto a los PLDistas. Que sería para una derrota electoral, lo que quiere decir... ¿Y cómo se daría esa derrota? Dice que si se hace la reforma, sería para nada. Entonces, explique eso para que no quede confuso. Sería desastroso, Julio Martínez Poz. Meteríamos al país, Julio, el mismo elemento que llevó a que el presidente Medina se pudiera reelegir con una reforma, es el mismo que actualmente le dice a ellos que no se puede hacer. ¿A qué me refiero? Era una cantidad de encuestas impresionante, por Dios. El secretario que le dicen ministro sin ser ministro, vivía enseñando encuestas. ¿Quién es ese? El secretario que le dicen ministro, pero que no es ministro. Lo que pasa es que en este país a veces hay un exceso. El que contrató a Joao Santana, hay un exceso de chulería a veces en esto y no orientamos bien al pueblo. Pero bien, Juan Bosch nos enseñó que un limpiabotas no era un obrero. Y la prensa decía, cuando pasaba algo, con un chinero, con un limpiabotas, le decía, el obrero, no, y Juan Bosch aclaraba, no, ese no es un obrero. Y nos enseñó a que educáramos al pueblo. Entonces, oigan esto. Él es que está incitando a la reelección, está incitando al presidente a eso. No, pero lo que estoy diciendo es, fuera de ese criterio. Pero dígale el nombre a él, porque óigame. Sí, como usted identificó a Tulio, identifica al secretario, pero es para uno saber. Lo que Julio me ha preguntado. Hoy, lo que era la motivación para buscar la reelección en el 15, es lo mismo que dice que no deben buscarla. Cuchumí encuesta, 70% que el pueblo no lo quiere, no quiere una reforma para permitirle al presidente Medina repostularse. Entonces de eso se trata. Sería una tragedia nacional transitar ese camino, porque el pueblo le daría la espalda, porque el 64% en Gallup dice que si logran reformar la Constitución y el PLD presentar al presidente Medina, 64 dice que no votaría por él. Entonces, ¿para qué la reforma? ¿Y en ese escenario, para hacer daño? En ese escenario, ¿qué pasaría? Si se da ese escenario. ¿Cuál? El que usted acaba de decir, que se haga la reforma, que Danilo fuera candidato. Entonces, ¿qué pasaría con la fuerza? República Dominicana entraría en una inestabilidad social, se perdería la paz social, el PLD no actuaría de manera cohesionada, estaría el PLD en los tribunales, luego procurando ver quién o quiénes representan los símbolos del PLD. El PRM estaría activando sus fuerzas sociales para oponerse a algo como eso. Los sectores nacionales que se oponen le darían la espalda y el país entraría en una inestabilidad social que llevaría a afectar todo el orden de la República Dominicana. Eso sería terrible. Por la coyuntura de una eventual modificación a la Constitución, por el tema de la repostulación, ante esa posibilidad, pues la corriente que usted representa en el PLD está muy preocupada y se ha declarado defensora de la Constitución de una manera bastante válida. Por el tema de la no repostulación, pero la Constitución plantea voto directo en todos los niveles. Sí. Y hay ahora mismo toda una situación, hay instancias elevadas al Constitucional por esto. A ustedes, como PLDistas, leonelistas, ¿están de acuerdo con que el voto sea sin arrastre en todos los niveles? Porque eso es un mandato constitucional, ¿o cuál es su posición? Mire, porque nosotros, eso no sale como en las discusiones. Mire, nosotros estamos siguiendo una decisión que ha tomado el comité político. Hay un recurso que va a las altas cortes y nosotros esperaremos
la decisión. O sea, ahí danilistas y leonelistas coinciden en ese punto. Óigame lo que le estoy como diciendo. Como los préstamos, en todo. Oiga lo que, usted me preguntó, no le dio una corriente. El nombramiento de nunca pertenecería a una corriente ni a un grupo en el PLD. Bueno, pero Leonel Fernández está identificando una fuerza política. Entonces, una fuerza diferente, que se manifestó, una fuerza política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que se manifestó el pasado 5 de mayo de manera contundente, sin necesidad de memorándum, de circulares, ni de pase de lista, y hubo ahora ni de fotografía, ¿Hubo eso ahora? Ni de nada de eso. Pero hubo eso ahora para Leonel la actividad Fernández fuera del gobierno, en la actividad del pabellón sin ser techado presidente, convocó a una manifestación. Ni siquiera fue el PLD como PLD. No usamos los símbolos del PLD para esa convocatoria. No usamos el himno del PLD. Identificamos claramente que es una fuerza política, un proyecto político dentro del partido que convocó a esa manifestación y fue contundente. Pero un lo paréntesis, que le estoy diciendo, pero un paréntesis, desde esa fuerza, discúlpeme, señor Domingo, un paréntesis. Óigame, sí, en lo que usted me responde, sí, pero un paréntesis. Quiere decir que a las actividades realizadas ayer en el techado de acá, en Santo Domingo Este, hubo memorándum, obligaron a los empleados a ir, o sea, ¿es lo que usted quiere decir con esto? No sé si Julio Martínez Pozo permitiría que oyéramos un audio de 55 segundos. Pero ¿cómo no? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Pero venga acá. ¿Por qué no? Vamos a escuchar. Y ahorita termina de responderme la pregunta, pero esta parte sí. Se puede ir adelantando. No se preocupe, que usted sabe que yo no voy a publicar yo sé, algo que pueda comprometer jurídicamente al programa. Como estamos en radio, tiene que ir hablando para explicar que el audio que vamos a poner. El audio le responde a la pregunta. Vamos a escuchar el audio. De Aníbal Carrozal. Buenas tardes a todos, todos los supervisores. Le estoy llamando para convocarle para el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bueno, ponerlo así de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo. Sí, póngalo de nuevo. Ponlo de nuevo. Sí. Vamos. Buenas tardes a todos, todos los supervisores. Le estoy llamando para convocarle para el próximo domingo a las 9 de la mañana a la San Vicente, esquina El Faro, para participar de lo que es apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. Instrucciones precisas de nuestros superiores. Todos allá convoquen a todo su personal, inspectores, supervisores, para que estemos ahí a las 9 de la mañana en El Faro, esquina San Vicente o viceversa. A partir de ahí, entonces nos reunimos y vamos al balonmano. 9 de la mañana. Ya le doy los detalles de esta convocatoria allá. No es obligado, pero me pidieron fotografía de todo el grupo y listado en mano a las 10 de la mañana. Donde ya ustedes saben. No es obligado, pero listado en mano. Lo que sí no voy a hacer, pero es confiable. Lo que sí no voy a hacer es confiable. ¿Quién habla? A identificar a esas personas, ni a la institución tampoco. Oigan algo. Pero ¿quién es el empleado público? Hemos enseñado pero sería importante que esa persona, no lo voy a hacer. Porque para esa persona dirigirse a los supervisores tiene que ser un funcionario que está por encima de los supervisores. Y tiene que ser alguien conocido, porque no es una... Puede ser inventado, hermano. Puede ser inventado. ¿Qué institución es? Domingo, puede ser inventado. ¿Tú sabes quién es? Mire, el país. Yo conozco la voz un poquito, pero no creo que no todo el mundo. Bueno, no todo el mundo. El entorno sabe quién es. ¿Qué funcionario? Yo no voy a decir una sola señal. Pero si se sabe quién es, no me voy a comprometer. Debe decirse. Vamos al hecho. Oigan, pero eso es una información mocha, Domingo. Es mocha esa información así. Hay un ministro que habló. Hay un ministro que habló en el acto de ayer. Ajá. ¿Por qué se le pidió la renuncia a Navarro, a Baré, Carlos Amarante? Porque aspiraban. Y se le dijo, y el secretario, que no es ministro, y le dicen ministro, ese secretario también, hay comunicaciones y todo esto en donde él advirtió muy a tiempo que el presidente Medina no iba a tolerar
labores proselitistas desde el funcionariado. Aspiraciones presidenciales. Bien, un ministro habló ayer en un acto y ustedes creen que el ministro fue solo. Ustedes creen, a eso es que digo que no debe prestarse porque no hay necesidad de hacerlo el gobierno. Usted sabe que yo no dudo, Domingo, yo no dudo que la gente que está en instituciones públicas incida y convoque. Hay circulares. Lo que dudo es que lo haga así. Claro. Es una desfachatez mayúscula. Yo no dudo que nadie convoque una cosa, pero que una gente por teléfono le esté dando, sin identificarse y sin decir con quién está hablando ni nada por el estilo. Bajando líneas. Pero esos son grupos. Dominicanos así. Ahora, en grupo de WhatsApp. Eso se hace así. Y de hecho las fotos se mandan por WhatsApp. Claro, y se pone entonces la persona tiene que estar identificada. Pero yo tengo grupo. No, es Domingo que no quiere identificarlo. Aparece en un grupo de WhatsApp identificado. Claro, pero es Domingo que no quiere identificarlo. Una cosa como esa hay que denunciarla. Pero aquí se ha denunciado muchas veces, Julio. No, pero, y no ha pasado nada. Pero eso no es denuncia. Denuncia es dar el nombre de la persona. Ahora, Domingo, consígame las circulares. Consígame las circulares. No, yo no las tengo. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Y por ejemplo, estamos hablando de una institución, él se refiere. Él se refiere a la. Está hablando evidentemente de Santo Domingo Este. ¿A qué institución se refiere? ¿A qué institución tiene todos esos supervisores? ¿De qué habla? Pero si él está hablando a supervisores, él es director. Él es un director. Mínimo. Y entonces él va a coger un grupo, él va a coger un grupo de WhatsApp para él hacer eso. Sí, lo puede hacer. Porque además de director es un estúpido. Julio, el medio yo no lo dudo, porque los grupos, el medio yo no lo dudo, los grupos sí se prestan para todo eso. Si los grupos, si el medio yo no lo dudo. Eso lo hacen los dominicanos todo. Eso es todo. No se sorprende. Pero además de director es un estúpido. Aquí hay peligrosísimo. Desde las más altas instancias, ¿usted sabe lo que se hace? Que habiendo un artículo que prohíbe al presidente Medina presentarse, se hacen todas estas actividades buscando precisamente un país donde el Estado se ha ausentado de su retomando la pregunta inicial, porque fue interrumpida por este audio. Sí, pero fue interrumpida por el audio. Yo le decía entonces que en este tema, en el tema del voto directo, leonelistas y danilistas coinciden. Sí. Y hago hincapié porque los leonelistas se están distinguiendo en este momento por la defensa de la Constitución y el voto directo es un mandato constitucional. Entonces, para eso como que no la estamos defendiendo. Esa es la pregunta. Recuerde que usted misma decidió que yo no concluyera la respuesta. No, hubo un paréntesis por la... Le decía que se está incoando un recurso y que nosotros, como el PLD, actuado en esa dirección, vamos a esperar el resultado de este recurso, el cual vamos a acatar y vamos a asumir. De eso se trata. Y decir una cosa importante. El PLD lo que tiene que preservarse unido, unificado. El presidente Leonel Fernández ha establecido que no hay una división como se está proyectando en términos públicos dentro del PLD. Que lo que hay es una diferencia y que esa diferencia, una vez se resuelva, el PLD va a actuar de manera unificada y habrá un gran reencuentro. Danilo-Leonel, una vez se despeje lo de el respeto a la Constitución, a los límites del poder. Ese es el camino que el PLD, por el bien de este país, debe tomar. Acuerdo Danilo-Leonel. Así es. Domingo. Vamos a esperar un momentito.